empiezo a grabar la clase. ¿Eh? Empiezo a grabar la clase. Vamos a ver qué entendemos de esto. Límites en funciones multivariables. ¿No? Ay, mira qué asco que es esto. Vamos a hacer un dibujito. Bien. Va. Tenemos una superficie en el espacio, que es una Z, que es una F de X. Vamos a tomar un punto X, que lo vamos a llamar X0, un punto Y, que lo vamos a llamar Y0, acá estamos en el punto X0 y 0. ¿Dónde está ese punto? En el plano XY. Y vamos en principio como para que se entienda que, en principio, en la superficie tenemos un agujero. Ahí, en el punto XY tenemos un agujero en correspondencia con un valor ZL. No sé si se entiende la gráfica. Hice el mejor esfuerzo posible para dibujársela. Creo que se entiende. Si nos preguntamos, bueno, a ver, ¿cuánto vale la función en el punto X0 y 0? ¿Cuánto vale la función en ese punto? ¿Cuál sería la respuesta? Dijimos que en ese punto la función tiene un agujero, se rompió la sábana ahí. ¿Estamos? O sea que la función no existe. Pero, a medida que yo me acerco, a medida que yo me voy acercando por cualquier lado, me voy acercando por diversos lados al punto X0 y 0, la función se va a ir aproximando a este valor L. ¿Está? Entonces, ¿cómo lo decimos eso? Que el límite cuando cualquier punto XY se acerca a este punto X0 y 0, de esta función f de XY, es igual a L. L era el valor, la ordenada donde teníamos este valor. ¿Eso qué quiere decir? Que acá teníamos el punto X0 y 0, acá tengo cualquier valor genérico de X, acá tengo XY, acá tengo XY. Cuanto más nos aproximemos con cualquier punto XY al valor X0 y 0, el valor de la función más cerca va a estar del punto L. No sé si lo copiaron esto. ¿Puedo dar vuelta a la hoja? Sí, sí.
Bueno, no me contesta. Ajá. Entonces, el límite de f de xy es igual a un valor L cuando xy tiende a x0 y 0. Vamos a hacer una expresión simplificada. Significa que a medida que xy, un punto genérico, se aproxima más y más al valor x0 y 0, la función asume cada vez valores más próximos a él. A medida que xy se aproxima más y más al valor x0 y 0, la función asume cada vez valores más próximos a él. Esa es una idea intuitiva del límite. No vamos a profundizar acá demasiado, pero es muy parecida al concepto de límite que vimos el año pasado para funciones de una variable. Vamos a recordar un poco lo que veíamos el año pasado con el concepto de límite. Si yo que tenía un valor x0, tenía un valor x0. X, ¿de cuántas maneras se podía aproximar al valor x0? Cualquier x, el eje x está acá. ¿De cuántas maneras se podía aproximar al valor x0? ¿Cómo era esto? Entonces, sería Dos. por la izquierda o por la derecha. exactamente. Por la derecha y por la izquierda. O sea, había dos caminos solamente. ¿Estamos? X tiende a x0 por la derecha o por la izquierda. Había dos caminos. A esto se acuerdan que los llamábamos los límites laterales. Para que existan los límites laterales tenían que ser iguales. Bueno, vamos a ver qué pasa en el espacio. Vamos al plano X e Y. Sacamos el eje Z. Vamos a analizar los puntos X e Y, que son los puntos del dominio de la función. Sí, este es el punto x0 y 0, que antes lo tenía en el plano. Me van siguiendo, ¿no es cierto? Este es el punto xy. Y acá tengo un punto xy genérico. Acá tengo un punto xy genérico. ¿De cuántas maneras este punto se puede aproximar a este? Tal vez haya una manera más lógica que sea esta. Y por el camino más corto. Pero es el único camino que puede xy aproximarse al punto. No, pues puede hacer así, por ejemplo. Puede hacer así. Puede hacer así. Puede ir paralelo a un eje y después baja. O sea que xy puede aproximarse al punto x0 y 0 por infinitos caminos. Si por esos infinitos caminos siempre el límite nos da lo mismo, ese es el valor del límite. Entonces vamos a definir lo que se llama el límite simultáneo o doble.
límite simultáneo o doble. ¿Cuándo es? XY se aproxima a X0 y 0 por cualquier camino. No se especifica el camino. No se especifica el camino. No sé si ustedes están tomando nota, chicos. Yo para no escribir tanto. Sí, sí, estamos tomando. Si existe el límite doble, entonces este es el valor del límite. Este es el valor del límite. Si existe el límite doble, entonces este es el valor del límite. Dígame cuando puedo dar vuelta a la hoja. ¿Doy vuelta a la hoja? Sí, sí. Bueno. ¿Cómo se interpreta esto en un ejercicio? En un límite. Límite. Vamos a trabajar con una función. Por ejemplo, x cuadrado más 2xy menos y cubo. Y vamos a complicarlo un poquito. Sobre x más y. Sobre x más y. Y vamos a hacer tender esta función, el xy, el punto genérico, que se aproxime al punto 1, 1. ¿Qué significa que xy se aproxima al punto 1, 1? Bueno, un poquito lo que dijimos recién. El punto 1, 1 es un punto del dominio, está en el piso, está en el plano. Yo lo dibujo acá. Este es el punto 1, 1. X es un punto genérico. ¿Qué quiere decir? Que de cualquier forma que nos aproximemos al punto 1, 1, si este límite tiene solución, ese es el valor del límite. ¿Cómo lo hacemos? Hacemos la sustitución directa. Hacemos sustitución directa. ¿Qué quiere decir eso? Y suponemos que xy se aproxima tanto como podemos imaginar al punto 1, 1, que prácticamente es 1, 1. Entonces venimos acá, reemplazamos x por 1 e y por 1. Reemplazamos x por y por 1. Ouch, ouch, ¿qué pasó? Va. A ver, espere que hice lío, chicos. Tengo 20 pestañas. Vamos a cerrar esta. No quiero salir del sitio web. Reanudar, ahí estamos. Vamos a cerrar acá. Va. Acá tenemos 1, acá tenemos menos 1, se nos va. Arriba me queda 2. Abajo me queda 2. 2 dividido 2 es 1. Este es el valor del límite. O sea que
A medida que nos aproximamos al punto 1, 1, esta función asume valores cada vez más próximos a 1. Si haciendo la sustitución directa, o sea, aplicando la definición del límite doble, que xy se aproxima tanto al punto 1, 1, de cualquier manera, por cualquier lado, si hacemos la sustitución directa, y eso nos da, quiere decir que ese es el valor del límite. ¿Está? Ahora, ¿qué pasa si para esta misma función nos queremos aproximar al punto 0, 0? Al punto 0, 0. Venimos y hacemos la sustitución directa. X se aproxima tanto a 0 que prácticamente es 0, y se aproxima tanto al 0 que prácticamente es 0. ¿Qué me queda? 0 al cuadrado, 2 por 0, me queda 0 arriba, 0 más 0, 0 abajo. Oh, 0 más 0, ¿cómo era? Indeterminado. 0 más 0 es indeterminado. ¿Qué quiere decir que es indeterminado? ¿Que no existe? No, que puede existir, pero tenemos que ver cómo podemos romper la indeterminación. O sea, indeterminado no significa que no existe ni que sea infinito, sino que vamos a ver en las cercanías del cero, esta función en el cero no existe, pero en las cercanías del cero puede asumir algún valor. Entonces, cuando trabajamos con funciones de dos variables, no tenemos, por ejemplo, una herramienta como teníamos en funciones de una variable, que era la regla del L'Hopital, que trabajamos con las derivadas. Hay algunos casos, pero son unos casos muy puntuales que podemos trabajar con la regla del L'Hopital. Entonces, ¿qué pasa cuando me queda una indeterminación? 0 sobre 0 en un límite de una función multivariable. Lo vamos a ver ahora. Vamos a empezar a trabajar con una función un poco más sencilla que la que vimos ahí. Tengo una f de xy. Vamos a suponer que sea x menos 2y sobre x más y. Y queremos averiguar el límite cuando un punto cualquiera, xy, se aproxima al 0 por cualquier camino. O sea que le vamos a calcular el límite doble. ¿Cómo hacemos el análisis de este límite doble? Bueno, xy se aproxima al 0, 0 por cualquier camino. Venimos acá, hacemos la sustitución directa. X vale 0, y vale 0. Arriba me queda 0, abajo me queda 0. Esto es indeterminado. Indeterminado. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a analizar un poquito. Este es el plano XY. O sea, vamos al piso. No me interesa la función. Vamos al piso. Nos queremos aproximar a este punto, al 0, 0. X e Y es un punto cualquiera que lo tenemos por acá. El límite doble significa que yo voy de X e Y o bien en forma directa o bien por cualquier camino. No me interesa cómo me aproximo. Pero ahora de esos infinitos caminos, vamos a analizar en particular dos caminos. ¿Cómo me aproximo de acá hasta acá? Primero voy paralelo al eje Y y después voy paralelo al eje X. Ese es un camino.
Ese es un camino, este recorrido. Y vamos a analizar otro, en la cual hacemos diferente. Vamos, primero paralelo al eje X, vamos hasta este punto, y después me aproximo al 0, recorriendo el eje Y. Entonces, en el camino 1, yo primero, ¿qué hago? ¿Qué variable se está moviendo acá? La variable Y, porque la variable X queda acá. Y, que estaba acá, se va aproximando a 0. O sea, y después X se aproxima a 0. Entonces, yo tengo la función f de xy. La f de xy. Bueno, para la clase que viene, muy probablemente tengo un pizarrón, así que todas estas cosas. Lo primero que hago es ahí, a la variable y la hago tender a 0, o sea, la bajo al eje X. Y tiende a 0. Y después, por último, hago tender X a 0. O sea, esto acá me está indicando que primero hago tender Y a 0 y después hago tender X a 0. El camino que está en verde es al revés. Primero X tiende a 0 y después Y tiende a 0. Entonces me va a quedar así. Vuelvo a repetir. El camino que está en rojo. Primero Y tiende a 0 y después X tiende a 0. El camino que está en verde. Primero X tiende a 0, después Y tiende a 0. ¿Es la única forma en que X e Y se puede aproximar al 0, 0? No. Son dos caminos diferentes nada más, pero hay infinitas maneras en que este punto, estando en este punto, nos podemos aproximar al punto 0, 0. De esos infinitos caminos, vamos a elegir dos, para ver qué pasa. ¿Vamos hasta ahí, chicos? ¿Puedo dar vuelta a la hoja? Bueno, Sí, una cosa que no les profe. dije. Una cosa que no les dije. Estos límites, así como el año pasado llamamos los límites laterales, estos se llaman los límites, lo voy a escribir en texto, estos se llaman los límites iterados o por caminos quebrados. Límites iterados o por caminos quebrados. ¿Cuándo tenemos límites iterados o por caminos quebrados? Cuando primero hago tender una variable y después hago tender la otra variable. ¿Sí? Vamos a ver cómo me quedan los límites iterados cuando le aplicamos esta función. No importa el orden en que lo hacemos. La función era x menos 2y sobre Sí. x más. Bueno, lo primero que vamos a hacer es como que si acá tendríamos un paréntesis y vamos a hacer tender y a 0. Hacemos tender y a 0. Entonces, ¿qué me queda? X menos 2 por 0, o sea, me queda x, y más 0 me queda y. O sea que me queda el límite cuando x tiende a 0 de x sobre x
x sobre x podemos simplificar y esto nos da 1. ¿Está? Me queda 0 sobre 0, pero podemos romper la indeterminación simplificando y eso me da 1. ¿Qué pasa si analizamos otro camino, el otro camino? Límite cuando y tiende a 0. Del límite cuando x tiende a 0. O sea, primero hago tender la variable x a 0 y después la variable y. O sea, tenemos los caminos quebrados. ¿Qué me queda? Me queda el límite cuando y tiende a 0. ¿Qué pasa acá cuando reemplazamos x por 0? Me queda x vale 0, x vale 0, me queda menos 2y sobre y. Si y vale 0, me queda 0 sobre 0, pero podemos romper la indeterminación y me queda menos 2. Entonces, yendo por el camino verde, me da menos 2. Yendo por el camino rojo, me da 1. Los límites iterados son distintos. ¿Qué les parece cuál es la conclusión? Entonces, ¿qué dirían ustedes? Es como pensar en cálculo 1, ¿no? Que los límites laterales son distintos. Si los límites laterales son distintos, no existe el límite. Entonces acá, si los límites iterados son distintos, entonces no existe el límite. Eso es lo que mejor nos puede pasar. O sea, venimos trabajando con una función. Esa función me da indeterminada. Bueno, calculamos los límites iterados. ¿Qué pasa con los límites iterados? Me dio distinto. Ah, entonces no existe el límite. Y bueno, ese es el análisis. Esta función no tiene límite cuando xy tiende a 0, 0. ¿Qué hubiese pasado si me daban iguales? Si por ejemplo el azul me daba 1 y el rojo también me daba 1. ¿Eso qué quiere decir? Que el límite simultáneo, el límite doble, en definitiva, el límite vale 1. ¿Qué dirían ustedes? Si ambos límites me daban 1, ¿eso quiere decir que el límite es 1? Nadie me contesta. Estoy más solo que Adán en el Día de la Madre, me parece. Para mí sí, profe. Para vos sí. Bueno, muy bien. Vamos a escribirlo entonces. Si los límites iterados, o por caminos quebrados, como dijimos recién, caminos quebrados, son distintos, entonces no existe el límite. ¿Eso está claro? Porque para que exista el límite, recuerden que el límite tiene que ser único. El límite, si existe, es único. Si por ambos caminos quebrados nos da el mismo valor, eso no significa que sea el valor del límite. O sea que el límite debe ser único por cualquier camino. Y los iterados son solamente dos caminos.
O sea, que los límites iterados me den iguales, no significa que ese va a ser el valor del límite. Estamos, repito un poquito, sí, un concepto bastante abstracto, pero, a ver, si yo me aproximo, si X e Y se aproxima a 0, 0, por los infinitos caminos, o sea, si yo hago la sustitución directa y me da un valor, ese es el valor del límite. Ahora, el hecho de que yo me aproxime por dos caminos al punto 0, 0, por los caminos quebrados, y me da el mismo valor, no significa que ese sea el valor del límite, porque para que me dé el valor del límite, el límite es único, tengo que estar investigando los infinitos caminos. Entonces, a mí lo que mejor me puede llegar a pasar es que si tenemos una indeterminación 0 sobre 0, investigo los límites iterados y me den distinto. Eso es lo que mejor me puede pasar. ¿Por qué? Y porque acá ya sacamos la conclusión de que el límite no existe. Si los iterados me dan iguales, y voy a tener que empezar a investigar por otros caminos. Hasta, ¿por cuánto? Obviamente que no podemos definir infinitos caminos. Entonces ahí se me complica un poquito. Repito, lo que mejor me puede pasar es que si el límite me da indeterminado, investigo los límites iterados y que me den iguales. Que me dan distintos, perdón. Si me dan iguales, y estamos medio al horno. O sea, profe, es para descartar que no, solamente que no tenga límites. Claro, claro, claro. Es como para decir, bueno, no tiene límite. No tiene límite. Bueno. Se me está por terminar el tiempo y yo ahora tengo otra videoclase. Vamos a poner el título de lo que vamos a trabajar la clase que viene, que son los límites radiales. Ustedes pues, límites radiales. Y le dejo un ejercicito. Bueno, esto es el tema que vamos a trabajar la clase que viene. Y ustedes tienen ejercicios en la práctica, pero bueno, a mí siempre me gusta dejarle algo como para que... Bueno, un límite y otro límite.